Muy buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Estamos muy deseosos y muy alegres de compartir con ustedes mensajes de la palabra el día de hoy. Les saluda acá desde la ciudad de Miami, la Iglesia Centro Educativo CDO Miami, que estamos muy felices de poder compartir de la palabra, de esa palabra buena, rica, esa palabra que nos edifica, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir a vivir dentro de esta situación que estamos pasando y en cualquier situación que nos ayuda para poder enfrentar las tormentas y las situaciones difíciles que nos puedan. Dice que aunque vengan 1000 y 10.000 a nuestra diestra, no temerá nuestro corazón, porque Él está con nosotros. Así que mis hermanos, les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia. Nosotros, como de costumbre, tenemos nuestro servicio ahora por el momento online a partir de las 12 del día. Y los días miércoles tenemos nuestro estudio bíblico Viviendo bajo el diseño de Dios, que es a partir de los miércoles a partir de las 8 de la noche. Así que mis hermanos, yo les exhorto a que continuemos orando los unos por los otros. Para aquellos que sabían de la situación de mi nieto, ya está bien, gracias al Señor. Así que el Señor, una vez más, hemos visto la gloria, hemos visto su mano, y sé que así como ha sido conmigo, es igual con todos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo, nuestros miembros de la iglesia, de nuestros familiares. Les comunico que estos mensajes que nosotros hacemos en vivo los subimos a la plataforma YouTube bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Les agrego el nombre del mensaje y también la fecha del mensaje para que ustedes así puedan extender sus estacas y puedan compartir la palabra con otros hermanos. Me alegra sobremanera ver a mi hermana Dorita, las amamos, a la hermana Yolanda, también veo que se está uniendo aquí a esta programación en vivo. El mensaje de hoy es un mensaje precioso, un mensaje que nos edifica, y el título del mensaje es ¿qué significa ser discípulo? Ok. Ustedes saben que Jesús tenía una manera de llamar a la gente a seguirlo. Pero primero quiero orar. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te doy gracias, Padre Santo, por darme el privilegio, Señor, de usarme para que yo sea un canal de bendiciones a otras personas. Padre, prepara la mente y el corazón de las personas a recibir tu palabra, para que cada día seamos edificados en tu palabra, que cada día nos seamos fortalecidos, Señor. Anida mi mente a tu mente, dame de nuevo de palabra, que no sea yo, sino que tú seas hablando por mí, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, ¿qué significa ser discípulo? Yo les decía que Jesús tenía una manera una manera de llamar a la gente para seguirlo, ¿verdad? Imaginémonos esta escena que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, del 18 al 20. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamados Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando las redes en el lago. Imagínense lo que yo le estoy narrando, imagínense, yo creo que ustedes se imaginen. Pues eran ellos pescadores, dice la palabra. Y Jesús les dijo, ven, sígueme, dijo Jesús, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dice que ellos dejaron las redes y lo siguieron. Inmediatamente, no dudaron, sino que inmediatamente ellos se pusieron a la disposición de Jesús y dejaron las redes y lo siguieron. En resumen, amados, un discípulo es un estudiante. Un discípulo es aquel que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y prácticas de otro. La palabra discípulo, quiero decirle, al igual que disciplina, proviene de la palabra latina discipulus, que significa alumno o aprendiz. En consecuencia, aprender es disciplinarse uno mismo. Por ejemplo, si se quiere avanzar en las artes o en las ciencias, o en el atletismo, uno tiene que
disciplinarse y aprender y seguir los principios y fundamentos de los mejores maestros en esa área que uno está estudiando, ¿verdad que sí? Así fue y es con los discípulos de Cristo, amados. Un discípulo sigue a Jesús. Puesto que usted y yo hemos decidido seguir a Jesús, le animo a pensar en ti mismo como un cristiano, un creyente, un discípulo o un seguidor de Cristo. Usted es alguien, amados, que está realmente comprometido a caminar el camino de Jesús y aprender de Él. Estamos comprometidos a caminar el camino de Jesús, hermano. Estamos comprometidos a caminar el camino de Jesús y sobre todo, hermano, aprender de Él. Ser testigos, testigos al frente de otras personas de la vida de Jesucristo, que ya la vida de Jesucristo vive en nosotros. Su comprensión de sí mismo, su propia imagen, la comprensión de quién fue Jesús, su propia imagen, tiene mucho de lo que de qué manera va a vivir usted este compromiso. Parte de esto, de ser un seguidor de Jesús, es la manera de pensar y de entender a sí mismo en la relación con Jesús. Y estos son algunos términos comunes que describen esto, amados. Cristiano significa literalmente ser imitador de Cristo, que seamos testimonio de Cristo. Se refiere a nosotros, a las personas que nosotros estamos identificadas con ¿qué? Con las enseñanzas y el estilo de vida de Cristo. Por desgracia, cristiano se ha definido, amados, de una forma tan amplia que a veces se utiliza referirse a las personas que no tienen seriedad acerca de poner su fe en práctica. Soy cristiano, pero no tienen ese compromiso de vivir la vida de acuerdo a las instrucciones de la palabra. Creyente es una gran palabra también. Habla de poner su fe y confianza en ¿qué? En Jesús. Creemos en Jesús. Cristiano, entonces, es vivir la vida dando testimonio de Cristo. Y creyente es creer la palabra. Y un discípulo, amados, es el término usado en la Biblia para describir a los seguidores de Cristo. Entonces, usted y yo, que hemos aceptado a Jesucristo, que conocemos la palabra y que aprendemos y escudriñamos la palabra, nosotros no somos solamente cristianos, no solamente somos creyentes, somos discípulos. El discípulo es aquel que es discipulado bajo la doctrina de Cristo. Entonces, la Biblia describe que el discípulo es un seguidor de Cristo. Literalmente, discípulo significa alumno, amados. Se refiere a los que han dejado su antigua forma de vivir para seguir a Cristo y aprender de Él. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es el que tiene una confianza depositada. Un discípulo es el que tiene su confianza depositada en Él y el compromiso de seguir sus enseñanzas. No duda, el discípulo sabe que su maestro, lo que le ha enseñado, su palabra, la palabra de Dios, su pastor, quien le ha enseñado la palabra de Dios, quien lo discipula, él sabe que le está discipulando con la doctrina, la buena doctrina. Por eso es importante escudriñar la palabra. Por eso es importante llevar todo lo que usted escucha bajo el juicio de la palabra de Dios. Usted no, escuche, abra sus oídos, pero usted tiene que ir a la Biblia y verificar que lo que esa persona le está diciendo a usted está correcto y es conforme a la palabra de Dios. Porque muchos podrán decir muchas cosas y muchas palabras bonitas, pero no le están discipulando conforme a la palabra de Dios. Entonces, seguidor de Cristo o de Jesús indica un seguidor
es el que está comprometido con Cristo. No importa la circunstancia, usted está comprometido. Por eso dice la palabra, hay un corito que dice que Dios está buscando hombres de compromiso. Hombres de compromiso que no manden al mundo o sus cosas y se queden. No, hombres de compromiso que le dicen, aquí estoy, Señor. No importa la circunstancia, no importa lo que está pasando a mi alrededor, yo quiero servirte. En espíritu y en verdad, no de palabra, en espíritu y en verdad quiere decir en una entrega a morir el yo y que sea Cristo viviendo en nosotros. La gran ventaja de estos términos, hermanos, lo más importante es entender lo que quiere decir seguidores de Cristo, lo que quiere decir discípulos, lo que quiere decir creyente, hermano, para que usted sepa la diferencia y que usted pueda evaluar y sepa que usted cree creyente de Cristo, le cree su palabra, que usted es imitador de Cristo, de que usted es seguidor de Cristo y que usted sobre todas las cosas es un discípulo en quien usted ha volcado toda la fe, la confianza, la certeza que ese Padre quien nos dejó su palabra acá en este precioso libro que es la Biblia, esa palabra es fiel y es verdadera. Seguir a Jesús como un discípulo significa aprender de Él, hermano. No aprender del hombre, es aprender de Él. ¿Y cómo aprendemos de Él? ¿Cómo usted y yo aprendemos de Él? Es a través de la palabra, a través de la palabra. Nadie crece porque ya usted se sentó y vino, prendió el televisor y ya, y escuchó un mensaje. No, usted tiene que escudriñar la palabra, tiene que aprender la palabra. Por eso Dios dijo ministerio en la iglesia, para que su pastor le doctrine, para que su pastor le edifique y así usted pueda sobreedificar sobre otras personas para que lleguen al conocimiento de quién es Dios en la vida de ellos. Entonces, le estaba diciendo yo a ustedes que seguir a Jesús como un discípulo significa aprender de Él para que su vida, hermano, comience a conformarse a sus enseñanzas y su sistema de valores, puesto que Jesús no está aquí en la carne. La mejor manera de aprender a Jesús, ¿qué es? Como se los dije hace un momento, leyendo las enseñanzas de la Biblia. A muchas personas dicen, pero pastor, es que la Biblia a veces no sé cómo leer, dónde empiezo y dónde puedo empezar. Y yo me doy cuenta de que la Biblia es un libro que a veces es muy extraño para muchos. A veces entre el mismo cristiano usted le pregunta cuántos libros son o dónde está, usted lo envía a buscar Mateo, Lucas, Juan y ustedes ven que está empezando a buscar de atrás, desde el principio del Antiguo Testamento. Así que quiero explicarle algo importante el día de hoy. La Biblia tiene dos partes. El Antiguo Testamento, hermano, es la parte de la Biblia escrita antes de Cristo, o sea, literalmente nos explica cómo Dios se reveló a sus seguidores antiguos como Abraham, como Moisés y sus diversos profetas. Y el Nuevo Testamento, amados, es la parte de la Biblia que registra a Jesús y sus enseñanzas y ofrece una historia de cómo el cristianismo se extendió en los primeros tiempos e incluye cartas instructivas de portavoces autorizados, los apóstoles. Entonces, amados, sabiendo esto, sabemos que en el Antiguo Testamento, donde encontramos la ley, ¿ok? Vemos que en el Nuevo Testamento encontramos la gracia. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, tenemos 4 libros que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran particularmente estos 4 primeros libros del Nuevo Testamento, la vida de Jesús. Y el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan era un gran lugar para comenzar. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan es un buen lugar para comenzar. Pero, aunque estén los 4 libros en el Nuevo Testamento, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, eso no quiere decir, ahí están enseñándonos la vida de Cristo. Y en Hechos, después de ese libro, 4 libros, viene el libro de Hechos. Es la vivencia de los apóstoles. ¿Ok? Entonces,
Una vez, cuando vemos la vivencia de los apóstoles, ya vienen las cartas paulinas, hermanos. Corintios, Romanos, primera Corintios, segunda de Corintios, y así sucesivamente, hermanos. Y ahí es cuando el Señor se le aparece a Pablo, el seguidor de la iglesia, y Tarso, que le llamaban, y le dice, y se le revela, y lo lleva hasta el tercer cielo, y es donde ahí encontramos las cartas paulinas, que son las cartas que fueron escritas para nosotros, la iglesia de ahora, aquellos que fuimos comprados a precio de sangre, hermano. Jesucristo se reveló. En los 4 primeros vemos su vida, la muerte de Cristo, pero no quedó ahí, sino que también vemos su resurrección. Y sabemos que está sentado, y a través de esa muerte y esa resurrección, tú y yo podemos caminar hoy día en gloria, de victoria en victoria. Si usted, amado amigo y hermano, si usted tiene una Biblia, es genial, ¿verdad? Y si no, hermanos, pregúntele a su pastor para que le oriente sobre cómo conseguir una Biblia. Cuando hay hermanos que llegan a la Biblia, a la congregación nuestra, y no tienen Biblia, pues nosotros enseguida le preguntamos si tiene Biblia. Y si no tiene, pues nosotros proporcionamos la Biblia. ¿Para qué? Para que así las personas no solamente den el primer paso de fe de entregar su vida y su corazón al Señor, sino que empiecen el gran camino, que es aprender de la palabra e ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Tengo 2 recomendaciones aquí para ustedes, amados. Primero, si usted va a comprar una Biblia, obtener una traducción más reciente. Una traducción de los últimos 50 años para acá. Usted encontrará que son muchas más fáciles de leer y entender. Yo personalmente, y no es que la estoy recomendando, pero yo personalmente yo uso la Biblia de las Américas de estudio, porque es muy fácil de entender, es una Biblia de estudio y me ayuda para así podernos, cuando preparo los mensajes, cuando no entiendo algo, yo voy a las concordancias, yo reviso, y así, hermano, uno va aprendiendo y va creciendo. Segundo, obtener una Biblia de estudio es importante, hermano. Una con notas al pie, como la Biblia que yo tengo, la de Estudio de las Américas, tiene notas en el pie, para que explique diferentes aspectos de lo que uno está leyendo, hermano. Por ejemplo, vamos a leer ahorita el libro de Hebreos, capítulo 4. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra, dice, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Entonces es importante que nosotros tengamos una buena Biblia, una Biblia de estudio, porque la misma palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, tiene vida. ¿Por qué? Porque con la palabra la palabra de Dios, la Biblia fue escrita o inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo la leemos y cuando en realidad buscamos en la palabra esa contestación y esa guianza, hermano, el Espíritu Santo, porque tú y yo somos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre preciosa, nos va a revelar la palabra. Entonces es importante, hermano, que usted tenga una buena Biblia, una Biblia de estudio, una Biblia que no a veces uno va y dice, ay, pero es que está un poquito más cara, hermano, o está más barata, sí. A veces uno gasta dinero, a veces en cosas que no tienen importancia. Y cuán importante es atesorar la palabra, es poder entender la palabra, la que nos da paz, la que nos da fortaleza, lo que nos da la certeza, que aunque estemos solos, sabemos que tenemos un Dios que prometió estar con nosotros. Y eso es la diferencia, hermano. En ser creyente puede creer cualquier cosa,
Pero el discípulo sabe quién es su padre, sabe que es un hijo y que es un hijo amado por el Padre. El discípulo es aquel que lo deja todo. El discípulo dice, espera, yo tengo un compromiso con mi Padre. No importa lo que pase, no importa lo cansado que esté, yo voy a cumplir, porque yo soy un hombre de compromiso. Yo tengo una integridad con Dios, ser íntegro con Dios, ser agradecido con Dios, tener un corazón agradecido. Mi hermano, cada día vemos la gloria de Dios. En el despertar, en el amanecer, en el respirarse, en volver y saber que usted tiene trabajo, aunque sea poco o mucho, pero lo tiene. Ver su familia. Es verdad que tenga poco o mucho, pero está con vida. Este año muchos han perdido, hemos despedido familiares. Y es triste, hermano. Y a veces nos hemos perdido familiares y no estamos aquí, están lejos en nuestros países. Y son ciclos que tenemos que aprender a cerrar. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos permite poder cerrar esos ciclos. Porque sabemos que si ese familiar murió conociendo a Jesucristo y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, está en un lugar precioso, está en la presencia de Dios Padre. Y esa es la esperanza que tenemos tú y yo. Que el día que venga el Señor y nos llame, sabemos a dónde vamos. Y si viene el arrebatamiento y viene el arrebatamiento, nos vamos con Él. Yo me voy con Él, dice el corito. Yo me voy con Él. Y ese tiene que ser nuestro anhelo. A veces muchas personas anhelan tener muchas propiedades, estar bien en la tierra. Pero hermano, la vida aquí, en esta tierra, es pasajera. Tenemos que sembrar en lo que es eterno. Y es en la palabra, es en nuestro espíritu que se fortalezca cada día para poder dar lo mejor de nosotros, para poder ser un espejo, para que los frutos del Espíritu se manifiesten, que seamos empoderados por el Espíritu Santo, que cada día Dios, que cada día Dios sea manifestado a través de la vida tuya y mía. Entonces, aparte de aprender y tener una buena Biblia y estudiar, también tenemos, hermanos, una cosa importante. Además de la lectura bíblica, hay que orar cada día. Pero no, hermano, para pedir y pedir, no. Orar es hablar directamente con Dios. Algunas personas parecen utilizar palabras muy formales y elocuentes en sus oraciones. Y esto puede ser muy íntimamente para un nuevo cristiano. Pero la buena noticia, amado, es que Dios quiere que ores con tus propias palabras. Pero no solamente con tus propias palabras. Él quiere que usted hable con Él acerca de lo que está pasando en su vida, pero con el conocimiento de la palabra de Dios. Tú vas con el corazón agradecido. Dice orar y también tenemos que pedirle con súplicas y en acción de gracias. ¿Qué quiere decir, hermano? Tenemos que exponer nuestras necesidades, pero al mismo tiempo tenemos que decirle, pero Señor, tu palabra dice, yo creo en tu palabra, yo activo tu palabra en mi vida y te doy gracias porque tu palabra es real en mi vida y se va a hacer conforme a tu palabra. No tengo trabajo, pero tu palabra dice que tú eres mi provisión y que tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No importa lo que me esté pasando alrededor, vendrán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero mi corazón no temerá, porque tu palabra es fiel y verdadera. El Señor no es hombre para que mienta. Su palabra es sí y es amén, amado. Sus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Y Jesús es un discípulo. El discípulo cree. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice la palabra. Y eso es lo que tú y yo como discípulos ya no vivimos por obra ni por vista, sino por fe. Algunas personas, hermanos, piensan que la oración es pedir a Dios por las cosas de una manera muy egoísta por una relación, ¿verdad que sí? Yo y yo y yo. Eso es solo una parte de la oración, hermano. La oración es mucho más amplia que eso, amado. Déjame darte una forma fácil de recordarte cómo se puede orar. Adoración significa
es decir, ofreciendo palabras de amor y alabanza a Dios. Por eso Jesucristo nos dejó un ejemplo del Padre Nuestro. No es que usted tiene que leer, rezar como nos enseñaron a nosotros el Padre Nuestro como textualmente. No, Él fue un ejemplo. Entonces la adoración significa ofrecerles palabras de amor y alabanza a Dios. Si usted está cansado o tiene... Si usted está casado, y tiene un novio o una novia, entonces usted sabe lo importante que es decirle a esa persona, te amo. Y es lo más importante cuando usted ore a Dios, usted tiene que exaltarlo. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres ese Dios omnisciente, omnipresente. Tú eres el Dios de ayer, hoy y siempre. Tú eres la rosa de Sharon, el lirio de los valles. Tú eres mi Padre. Tú eres mi todo, Padre. Yo te amo, Señor. Yo te alabo y te exalto. Tienes que manifestarte en la oración. A veces muchas canciones cristianas implican decirle a Dios lo que le amamos, ¿verdad? Es una gran manera, hermano, de comenzar en la oración. Y ustedes tienen el ejemplo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te está enseñando que tú tienes que exaltarlo, tienes que bendecirlo, tienes que glorificar al Padre. Tienes que confesar. La palabra confesar, que significa que la confesión es decirle, confesarle a Dios que tú te arrepientes de haber caído en la tentación o te arrepientes de cualquier algo que sabes que no está conforme a lo que dice la palabra, que en un momento a veces fallamos. Pero dice la palabra que abogado tenemos en el Padre, que es Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que a través de la sangre preciosa de Él ya nos redimió y nos compró y nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, amados. Y en lugar, hermano, entonces de pretender ser perfecto, ser honesto y decirle, Señor, yo sé que en esta área estoy fallando, Padre, pero yo sé que tu Santo Espíritu me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. En la oración le pedimos a Dios que nos ayude para no caer en tentación y le pedimos perdón, pero no perdón por los pecados porque ya fueron perdonados, perdón porque estamos en arrepentimiento, porque cuando usted sabe que hizo mal, usted se arrepiente y dice, I'm sorry, no lo vuelvo a hacer. Y eso es lo más importante, hermano. Saber que fallamos, pero no volverlo a hacer. Entonces, dice que vamos a acercarnos al trono de la gracia en acción de gracia, hermano. Entonces, la acción de gracia es decir, dando gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Por las buenas, por las bendiciones, por las tormentas, por los problemas, porque en eso vemos y Dios se glorifica grandemente en nuestras vidas. Vemos la mano de Dios, su misericordia, su favor, su gracia manifestarse, hermanos. Entonces, la acción de gracia nos pone en un estado, hermano, de ánimo apropiado para poder pedir las cosas más tarde sin ser codiciosos y no creyentes. Porque cuando usted le da gracias al Señor, usted de su interior corren ríos de agua viva y usted empieza a saltarlo. Y entonces el Espíritu Santo va a pasar a sanar, va a empezar a quitar en usted tal vez un espíritu de tristeza, va a poner gozo, va a poner paz, un corazón que está herido, el Señor lo va a sanar y va a curar esas heridas. Y va a poner usted un óleo de gozo. Dice que Él cambió mi tristeza en baile. Mi tristeza en baile. Porque Él nos llena a través de su Espíritu Santo, amado. Dios suple nuestras necesidades, recuerden, hermano, y merece todo nuestro agradecimiento. Y nosotros como discípulos tenemos que saber eso. Entonces dice que la oración tiene que ser con súplica. ¿Qué significa la súplica, hermano? Una palabra significa pedir algo, orar, presentar nuestras necesidades con súplica y en acción de gracia. Entonces súplica, yo la dejé después de la acción de gracia porque yo quiero que ustedes sepan que la palabra súplica quiere decir pedir algo. Para muchas personas en la oración solo se está pidiendo ayuda y las cosas que necesitamos. Esto es importante, amados, pero como hemos visto, debe ser solo una parte de la oración.
Por todos los medios, cuando se tienen problemas, llevarlos a Dios. Dile a Dios acerca de lo que tú estás sintiendo. Establece esta línea de comunicación. Dice que la oración es el puente para acercarnos al Señor. Si usted tiene necesidades, amado hermano Cristo, pida a Dios que la supla. Dice, Señor, suple esta necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Él es el dueño del oro y la plata, hermano. Él es el creador del universo, de todo lo que existe. Para Él es un Dios de lo imposible. Para Él es un Dios que todo lo puede. Para el hombre todo es imposible, pero Dios es el Dios de lo posible. Recuerde, sin embargo, amados, que Dios no es nuestro chico de recados, sino nuestro Padre y el Creador del universo. No vamos a ordenarle, pero sí con amor y con confianza traemos nuestras necesidades a Él. Como cuando usted va a sus padres y le dice, mira papá, yo estoy pasando por esta necesidad. Papá, yo te quiero, pero estoy con esta situación y quiero que tú me aconsejes. ¿Qué puedo hacer? Yo te suplico que tú me guíes, que me ayudes. No le está diciendo a su papá, oye, tú tienes que decir. No, usted le está hablando con amor, pidiéndole su ayuda, su guianza, y de esa misma manera en el mundo espiritual con nuestro Padre Celestial. Una cosa importante, hermano, que después que usted ore, usted tiene que dedicar un tiempo de silencio. A veces empezamos a orar y orar y orar y orar y cantar y no tenemos un tiempo para que el Espíritu Santo de Dios nos hable a nuestro espíritu. Amados, yo os animo a dejar de lado una hora todos los días en la cual puedas pasar algún tiempo leyendo la Biblia, orando y escuchando a Dios. El tiempo que tú creas, el tiempo que tú sepas que tú lo puedes hacer, hermano. De 5 a 10 minutos cada día es un buen tiempo para empezar. Hasta que usted se va disciplinando y usted lo va a dar en 5 minutos, 10 minutos. Y cuando usted vea, usted se goza en la presencia de Dios. Usted no quiere salir de esa presencia porque en esa presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra. Es difícil, hermanos, comenzar este tipo de hábito. Pero usted encontrará, como yo se los digo, que le va a ayudar para crecer como cristiano. De hecho, yo he encontrado que los cristianos que no pasan con ese tiempo a solas con Dios, a menudo terminan atrofiados, inmaduros, como una especie de bebé demasiado grande. Son grandes, pero bebés espirituales. Viene una tormenta y es como que sembraron o como que edificaron sobre la arena y vino el agua y se les lleva todo. Pero cuando usted edifica y tiene tiempo, calidad con el Señor, cuando usted le da tiempo, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, vienen las tormentas, pero usted está edificado en la roca y vienen las tormentas y no le pasa nada a su casa. A esta casa me refiero. Pero no limitará, hermanos, quiero importante decirles, hermanos, que no limiten sus oraciones solo para este tiempo de silencio, no. Porque muchos aquí se sientan a esperar en silencio, no. Hable con Dios durante todo el día. Cada vez que usted piense en Él, dele gracias al Señor, exáltelo. Poco a poco, usted encontrará que usted puede vivir cada hora de su vida consciente de que Él y el contacto que Él tiene con usted. Que por eso Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo de Dios, nuestro Paracleto, que vive en nosotros y está con nosotros. Y nos ayuda a ser hombres de compromisos y seguidores de Cristo. Si usted no sabe cómo hacerlo, hermano, piénselo, pida orientación. Al comienzo de cada día, pídele al Señor con sus palabras que le guíe a través del día. Ese Espíritu Santo de Dios, lléname, fortaléceme, guíame en este día. Dirige mis pasos, guía mis acciones. Que te ayude y que nos ayude a evitar de la tentación. Y ore. Y cuando ya después que usted termine de dar le digo yo sinceramente, hermano, una verdad maravillosa es que Dios puede hablar a nuestro corazón.
y nos guía y vamos a estar en silencio delante de Él y usted va a sentir la misma presencia de Dios guiándole, dándole la paz y el gozo para poder ver cada día como Jesús quiere que nosotros veamos las situaciones. A veces nosotros recibimos algo de una persona y dice, pero ¿por qué esa persona esto? Pero usted pide al Señor que usted pueda ver a esa persona como Jesús la viera y entender como Jesús entiende, que se manifieste en su vida. Cuando nosotros leemos las enseñanzas de Jesús, vamos a tener mejores valores y mejor estilo de vida, amados. Entonces podemos enfrentar situaciones en que usted ya no va a decir, pero ¿qué es que me está pasando? Sino que dirá, Jesús, ¿tú qué harías en esta situación? Ayúdame a través de tu palabra a poder sobrellevar esta situación. Que tu palabra me dé la fortaleza y me dé la certeza de que no estoy sola. De que tú me des el discernimiento para poder vivir y hacer tu voluntad. Que cuando me hagan algo yo sepa que tengo que perdonar 70 veces 7. Es difícil, hermano, cuando alguien lo ha lastimado y lo ha ofendido. Pero tú y yo somos discípulos. Y si somos discípulos, quiere decir que hemos aprendido la palabra. Seguir a Cristo, hermanos, en nuestros días no significa seguirle físicamente, como los primeros discípulos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Más bien se trata de una consciente e incondicional búsqueda búsqueda espiritual a través de viéndonos como seguidores de Cristo, leyendo las enseñanzas, leyendo la Biblia, orando a Él a menudo y buscando su guianza cada día. Y así podemos empezar ese viaje maravilloso de ir creciendo hasta la estatura de varón perfecto, pero no cristianos de un hombre, sino que seamos cristianos que vivamos una vida conforme a la palabra. Porque ser cristiano es un estilo de vida, es la convicción como discípulo que tú y yo somos. ¿Qué es lo que marcan a un verdadero discípulo? Es fácil, hermano, ocuparnos en estas cosas para predicar, aconsejar y discipular. Nuestra misión es hacer que discípulos, dice en Mateo 28. Vamos al libro de Mateo, quiero leerlo. El libro de Mateo 28. Gloria a Dios. Del 18 al 20, mire lo que dice aquí. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí se está diciendo de la gran comisión. Pero si nosotros no tenemos claro, hermano, la palabra, el fin de lo que hacemos, los discípulos que haremos, somos deficientes. Tenemos que aprender de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la gran comisión. No hay excepción de persona. No, porque eso solamente es el pastor. No, es todo. Por eso el pastor edifica. El pastor tiene un llamado de Dios para ese ministerio. El pastor edifica, da la doctrina, buena doctrina a la iglesia, y la iglesia sobreedifica. Por eso es la gran comisión. Dios sabía que si tú y yo somos discípulos verdaderamente, nosotros, si somos edificados, vamos a tener la habilidad a través del Espíritu Santo para sobreedificar. Pablo nos presenta claramente ese fin, hermano, en Colosenses capítulo 1, 29. Vamos al libro de Colosenses, Tesalonicenses, Colosenses, después de Filipenses, Colosenses, capítulo 1, 29. Mire lo que nos dice la palabra, hermano. Y en este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿A qué se está refiriendo? Según su poder que obra poderosamente en mí. Es el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, hermano. Él nos va a dar
la certeza, nos va a quitar el temor, el miedo, y vamos a poder hablarle a otros de lo que es el amor de Dios. Entonces, a fin de poder presentar todo perfecto en Cristo, lo que anhelamos ver en los discípulos, hermanos, en lo que anhelamos los pastores, los ministros, anhelamos ver en los discípulos, que hacemos no son copias de nosotros mismos, sino copias de la palabra de Dios. No es que un pastor quiere formar discípulos para que sean copias de un no. El pastor tiene que enseñar la palabra, la buena doctrina del evangelio, para que ustedes sean imagen, fieles, testimonio de Cristo, que la palabra se haga rema en sus vidas y que ustedes puedan ser manifestadores de los frutos del Espíritu Santo. Y que los dones del Espíritu de Dios se manifiesten en sus vidas. Y ustedes puedan tener una vida de victoria. Que puede decir, mira, ahí pasó X persona, pero que llena del poder del Señor. Cuando se habla con esa persona, siento paz en mi corazón. Yo quiero ser como ella. Entonces ahí es cuando usted tiene lugar de decir, ¿sabes cómo? Entrégale tu vida y tu corazón al Señor. Y Él va a hacer lo que ha hecho en ti, lo que ha hecho en mí. Lo que un pastor anhela, ver a los discípulos que hagan la voluntad del Padre, que se parezcan a Cristo. Entonces yo te pregunto en esta tarde, ¿en qué consiste ser discípulo? La palabra que se usa para discípulo en el Nuevo Testamento se trata de un aprendiz que sigue a su maestro. Se usaba como un contexto de los rabís, quienes invitaban a los alumnos a seguirle y aprenderle de ellos. En este sentido, amado, el discípulo de Jesús es un aprendiz de Jesús. Entonces, el pastor de la iglesia es una persona usada por Dios para poder extender y ser canal de bendición y poder discipular a su iglesia. El discípulo es un seguidor que al seguir a Cristo sigue aprendiendo de Él. Uno nunca termina de aprender. Nunca, amados. Entonces yo les digo, yo les voy a dar solo 4 características que significa ser un discípulo. Primero, ser un discípulo significa que usted cree en Cristo. Creemos que alguien entra en una relación con Jesús arrepintiéndose de sus propios pecados y poniendo su fe en la obra de Cristo Jesús. Esto debe ser seguido, ¿por qué? Por el bautismo, no para el perdón de los pecados, simplemente ¿para qué? Para usted manifestar al mundo de que usted es un seguidor de Cristo. Porque el bautismo es una señal o una imagen pública de que alguien se identifica con Cristo. Quiere decir que si usted no se ha bautizado, no quiere decir que usted no es salvo. Usted es salvo. Lo que usted no ha hecho es manifestar al mundo de que usted se identifica con Cristo. Un discípulo, amado, mire, crece en Jesús. Después de haber creído en Jesús, el discípulo entra en un proceso de ¿qué? De crecer en Él. Uno nunca llega al punto donde avanza más allá de Jesús. La misma gracia que nos salva es la gracia que nos empodera para vivir toda la vida cristiana. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Como dice Pablo en Colosenses 2, capítulos 6 y 7, de manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor y así andan en Él. Si usted y yo recibimos a Jesucristo, Jesús es el Señor, tenemos que andar como Él. El proceso, amado, de crecimiento de un cristiano es profundizar en Cristo y depender de Él, sujetarse a Él y confiar en Él. Es un proceso de crecimiento en intimidad, conociéndolo más y pasando tiempo ¿con qué? Con Él, hermanos. Si nuestra meta es ser como Jesús, si tu meta es ser como Jesús, mi meta es ser como Jesús, eso implica, amado, que tenemos que pasar mucho tiempo más con Jesús. El proceso de crecimiento de un cristiano
es, hermano, profundizar en Cristo, depender de Él, sujetarnos de Él y confiar en Él. Pero una cosa importante y tercer punto, el discípulo obedece a Jesús. Un resultado de pasar a tiempo con Jesús y sujetarnos a Él será ¿qué? Obedecerlo. Porque cuando usted tiene conocimiento de la palabra, usted sabe lo que no dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, dice la palabra. A medida que crecemos en amor a Jesús, querremos hacer lo que Él demanda de nosotros. Desearemos obedecer no solo por Él, porque Él nos lo pide, sino porque confiamos en Él y sobre todas las cosas, porque Él va a ordenar nuestra vida, porque es mejor para usted y para mí. Entonces esto explica, hermano, que tiene que conocer la palabra para que usted pueda saber, para que esa palabra se haga rema en nuestra vida. Pero no solamente conocerla, porque muchos pueden leer desde Génesis a Apocalipsis y saberse la Biblia de memoria y los versículos y todo. Pero lo más importante no es aprenderla, no es conocerla, sino ponerla en práctica, hermanos. Cuando no obedecemos, nos arrepentimos y volvemos una vez más al mensaje del Evangelio, encontrando gracia para seguir adelante. Tenemos que obedecer, tenemos que arrepentirnos cuando fallamos. Y dice la palabra que tenemos en el cielo, que es Jesucristo. Y tenemos que darle gracias a Él y seguir adelante. Muchos a veces caen en una tentación y dicen, no, ya no soy digno, yo ya me alejo mejor porque yo he caído en esta tentación. Yo te digo hoy día, te doy una buena noticia, que abogado tienes en el cielo. Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Dice, en el mundo tendré aflicción, dijo Jesús, pero yo he vencido el mundo. Entonces, amados, tenemos que estar conscientes de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. Y esto es un elemento, hermano, muy importante para la gran comisión que se nos ha encomendado, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Si cuando hacemos discípulos, solo los llevamos a la conversión, y estoy hablando a ministros y a pastores en este momento, y a tener un tiempo de devocional diario, no estamos cumpliendo nuestras tareas. La gran comisión que nos habla Mateo 28 nos habla que debemos enseñar a los discípulos de Jesús a guardar todo lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, la meta de uno como pastor, de un maestro, de un ministro, de un evangelista, es que, hermano, un apóstol, es enseñar la palabra, que esa palabra se haga rema en la vida de cada uno. No que el pastor y el ministro hablan lindo, no. La gloria para el Señor. El deseo de mi corazón, hermano, es que esta palabra se haga rema en su vida. Que ustedes no solamente la conozcan, sino que ustedes la vivan. Para que el día de mañana, cuando ustedes no tengan a quién ir a pedir un consejo, ustedes sepan a dónde ir, a la palabra, y que el Espíritu Santo los guíe, que aprendan a depender del Espíritu Santo. La gran comisión en Mateo 28 nos habla que debemos enseñar a los discípulos de Jesús a guardar todo lo que Él nos ha mandado hacer. Y yo te digo en esta tarde, amado amigo, hermano en Cristo, guarda todo lo que el Señor, guarda la palabra, atesora en el corazón. Estamos a tiempo todavía. Aquellas personas que no han entregado su vida y su corazón al Señor, yo le digo esta tarde, estás a tiempo. Arrepiéntete. Arrepiéntete y reconoce que eres un pecador y que solamente a través de la sangre de Cristo tú puedes ser redimido. Puedes ser llamado hijo y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque eres el camino, la verdad y la vida. Los discípulos, hermanos, son como Jesús. Y esta es la meta a la que el Espíritu Santo nos ha llevado. Y lo que nos dice Romanos capítulo 8, 29. Vámonos al libro de Romanos capítulo 8, 29. Ya estoy por terminar, hermano. Dice así. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos.
Nos explica que Dios nos ha justificado con el fin de que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y más adelante el libro de Colosenses, hermano, nos habla en el capítulo 3:10, mire lo que nos dice. Capítulo 3, versículo 10 dice: y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Nos hemos vestido de un nuevo hombre. Dice que todas las cosas pasadas fueron hechas nuevas en Cristo Jesús. Dice, el cual nos ha renovado hacia un verdadero conocimiento. Es la palabra, nos renova la mente, el conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Gloria a tu nombre, Señor. Nuestra tarea es ver a más personas viviendo como Jesús viviera en su trabajo, colegio y ciudad, en su casa. Esto nos recuerda, hermano, que la tarea de ser discípulos o de ser un discípulo es una de es una tarea maravillosa a uno como pastor de ser discípulo. ¿Por qué, hermano? Porque hacemos que personas vivan y sean semejantes, sean el espejo de Cristo, viviendo que entonces este ministerio podemos aprender a hacer lo que Él hizo en nuestra vida. La única diferencia en que nosotros no hacemos discípulos de nosotros, hacemos discípulos de Jesús. Entonces cuando escuchamos a veces en la radio o cualquier dice, son mis discípulos, la iglesia, los miembros son mis discípulos. No, hermano, disculpa, no son tus discípulos, son los discípulos de Cristo. Porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Los ministerios que el Señor usó, Mateo, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, fueron dados a la iglesia para edificar a la iglesia. Pero no, la iglesia no le pertenece a nadie, a la iglesia le pertenece a Cristo. Y los discípulos son de Cristo y tienen que ser enseñados conforme a la palabra de Dios, para que sean ellos testimonio viviente de Cristo. Por lo tanto, que a medida que se hace discípulo, se debe considerar que un discípulo es alguien que cree en Jesús, crece en Él y lo obedece para ser como Él. A veces en muchas iglesias vemos que a veces, aunque el pastor esté equivocado, hay hermanos que idolatran al pastor y hacen las cosas equivocadas. No, hermano. Si el pastor se equivoca, oremos por el pastor. Pero tú tienes que creer en Jesús, crecer con Él y obedecerle a Él. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a escuchar, a abrir los oídos espirituales, escuchemos un mensaje, pero esa palabra la llevamos bajo el juicio de la palabra. Porque dice que en los últimos tiempos habrá que, hermano, comezón de oídos. Comezón de oídos. Todo le parece rico, todo le parece bien. Y no nos damos cuenta que mezclan la ley con la gracia cuando tú y yo no vivimos en la ley. Vivimos en la gracia de Dios. Y ya no por obras para que nadie se gloríe, porque solamente la gloria es para el Señor Jesucristo, sino por fe. Cree en Jesús. Crece en Jesús y obedécele a Él para que tú seas un verdadero discípulo, un verdadero creyente, un verdadero hombre de testimonio, hombre de compromiso. Por eso en este tiempo de pandemia es un tiempo de la iglesia, precioso tiempo de la iglesia, pero es un tiempo donde dice que la iglesia es el trigo y la cizaña. Y dice que nosotros no somos nadie para quitar la cizaña, solamente Dios la saca. Porque por quitar, dicen muchos pastores, por quitar la cizaña, se llevan también el trigo. Entonces, hermano, nosotros tenemos, primero yo como pastores y también ustedes como discípulos, tenemos que aprender y hemos aprendido una lección bien grande el día de hoy. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra para poder llevar una vida conforme y agradable al Señor, para poder ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Bueno, mis hermanos, yo creo que el mensaje ha sido más que claro, nos ha hablado de nuestra mente y nuestro corazón.
Espero que en este nuevo comienzo de esta semana, donde estamos comenzando hoy día el domingo, la semana, pues el Señor, declaramos al nombre de Jesús que este Señor va a abrir las ventanas de los cielos, pero sobre todas las cosas, hermano. En la próxima semana muchas familias, muchos están celebrando Navidad. Yo quiero que siempre acuerden que la verdadera razón de la Navidad es Jesucristo. Esa es la verdadera razón. No importa que no tengamos a veces a personas por las situaciones que estamos viviendo, no tendrán muchas cosas que comprar o muchas cosas que entregar, pero ¿sabe una cosa lo más importante? Entréguele primeramente las premisas al Señor y como segundo entréguele su amor, su dedicación a su familia, a sus hijos, a los niños, dele más tiempo de calidad y acuérdese una cosa, hermano, que el testimonio es poderoso. Si usted quiere que muchos de sus familiares o muchos amigos lleguen a los caminos del Señor, sus testimonios es lo más importante, porque podemos hablar muchas cosas, pero si no ponemos en práctica la palabra, no vamos a llegar al corazón de ninguna de las personas. Porque siempre dirán, pero si ya dice esto, pero mira cómo vive eso. Es el testimonio, hermano. Es importante, hermano, el testimonio. Por eso le dice el Señor a cuando las mujeres casadas, que el marido llega por el testimonio de las mujeres y viceversa. Aunque es una cosa muy importante, yo le digo para aquellas personas que todavía no están casadas y que están buscando una persona, una ayuda idónea, yo les digo en esta tarde, dice la palabra que no nos unamos a yugo desigual. Si usted conoce una persona, yo sé que el amor, uno cuando está enamorada piensa con el corazón, no piensa y a veces no se da cuenta. Pero la palabra de Dios dice no te unas a yugo desigual. ¿Por qué? Porque la palabra sabe que así hay diferencias. Entonces eso va a ser de conflicto. Tenemos que aprender en todo a hablar el mismo idioma espiritual. En los matrimonios, en nuestras finanzas, en el trabajo. Si en el trabajo usted trabaja en una compañía grande donde hay muchas personas y usted sabe que algunos son personas que conocen de la palabra, tenga comunión con él. No es que no ande con los demás, pero usted tenga esa comunión con los hermanos en Cristo. Tenemos que aprender a nosotros a discernir los tiempos, las personas, las palabras, hermanos. Pidámoslo al Espíritu Santo. Bueno, mis amados, yo me despido de esta transmisión en vivo, pero los dejo en la misma presencia de Dios Padre. Nos vemos el miércoles, primero Dios. El jueves es el día de Navidad, 25 Christmas, pues, y espero que los pasen bonitos. Les deseo, la Iglesia Centro Educativo les desea una feliz Navidad y un año 2021 lleno de muchas bendiciones, hermanos, sobre todo salud, que crezcan, que crezcan espiritual y materialmente en todo, sean prosperados en todo, amados. Ese es el deseo de nosotros, la Iglesia Centro Educativo, para ustedes. Le amamos en el amor del Señor y bueno, nos estaremos hablando y que tengan un excelente día domingo, tarde del día domingo.